queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, un consejero de internautas que hoy día les va a hablar acerca de cómo la pandemia ha influido en la familia, los pobres y la educación en Ecuador. Empezaremos por decir que la pandemia ha producido muchos muertos, enfermos, heridos y ahora muchos vacunados también. Podríamos decir que tenemos también muchos sobrevivientes. La familia en la pandemia ha tenido un trabajo fundamental, ha sido el eje de la supervivencia de los ecuatorianos y nos ha permitido darnos cuenta que es la familia la que forma nuestra inteligencia humana, nuestra inteligencia emocional. Ella es la que nos cultiva los sentimientos, la inteligencia emocional, pero la familia en Ecuador era anteriormente, hasta antes del siglo XXI, una familia esencialmente patriarcal, pero desde que en los últimos años existe el divorcio, existe el embarazo precoz, o existe el embarazo deseado y no deseado, la familia ha sido también monoparental, es decir, o el hombre o la mujer. En la mayor parte de los casos la mujer es la que maneja y el eje de la familia. Tenemos también que la familia ha sido desde tiempos de la colonia un mecanismo de opresión, y en la familia han habido personas que han sido forzadas a tener hijos, forzadas a casarse, forzadas a abortar, forzadas a estudiar algo, forzadas a trabajar, forzadas a muchas cosas, y por tanto la familia también ha sido un núcleo de opresión. Nuestras familias en su mayoría han sido católicas o protestantes, siendo católicas las dominantes hasta el siglo XX y teniendo un gran crecimiento el número de familias protestantes. Pero dentro de la familia ecuatoriana, desde la época de la colonia, ha habido un gran problema de conspiración, de muerte, un fenómeno de vida o muerte, porque la familia pues es la clave de la descendencia y por tanto la familia en sí es un problema de vida o muerte en el Ecuador. Así pues, entonces decimos que el problema fundamental que tienen las familias ha sido básicamente el factor hereditario. Por herencias, las familias en el Ecuador se han matado. Y en esta pandemia, las familias han tenido que enfrentar una tradición cultural que viene desde la época de los españoles, en la que, siendo la familia el núcleo más importante de la vida para un latinoamericano, al mismo tiempo la familia es la que crea y confronta las mayores contradicciones y mayores desavenencias en las relaciones interpersonales. La pandemia también nos puso en evidencia la multiplicación inaudita de los pobres, y también hemos visto cómo hay ricos que tienen dinero suficiente como para irse en sus propias naves espaciales al espacio. La pandemia ha mostrado cómo la concentración de la riqueza en pocas manos es ahora abrumadora, mientras que la multiplicación de la pobreza es el factor trascendente en el orden social que se avecina. Los pobres ya no son solamente los que no tienen para comer, ya no son solamente los endeudados como lo eran desde el tiempo de la colonia, cuando existía el concertaje y el pobre indígena tenía que pagarle al patrón toda la vida y por generaciones. Hoy también es pobre aquel que no tiene trabajo simplemente, y el otro es aquel que es endeudado o que tiene que pagar impuestos, la luz, el agua, que quebró su empresa. Y esas son las personas que han multiplicado
esta bolsa de desempleo. Vivimos también una expansión de lo que se llama las profesiones liberales, donde no hay jefe, los emprendimientos y, por supuesto, las informalidades. Los informales son aquellas personas que trabajan en lo que pueden, no tienen un jefe, no tienen seguro, no tienen vacaciones, no tienen horario, pero tienen el gran problema de la inseguridad, tanto cada día en la que no saben qué les puede pasar en la calle y pueden pescar hasta el COVID o un balazo, un ladrón, un robo, o la inseguridad que tienen de no saber qué es lo que va a pasar el próximo mes. No pueden hacer una planificación, no pueden decidir qué pueden hacer con su propia vida. Estos han sido los que ahora se han convertido en emigrantes, en sicarios, en informales, en ilegales, los que trafican con la madera, con animales, con seres humanos, los que están traficando con droga, porque se han multiplicado de manera extraordinaria. Así pues, dentro del problema laboral, el eje del problema ha sido la política, y dentro de la política lo más importante ha sido que en nuestro país la política es el culto a la mentira y la práctica normal de la intriga. Pero la política ha permitido la formación de partidos, de sindicatos, de asociaciones, de cámaras, etcétera, etcétera. Y es la política y es la pobreza y la riqueza, el dinero en sí, el que forma y el que desarrolla nuestra denominada inteligencia social. Esta inteligencia social responde en sí al orden social vigente. Unos están con el orden social vigente y otros lo quieren cambiar, lo quieren derrocar. Esta pandemia también nos ha puesto en evidencia el problema de que en la población tenemos ahora muchísimos tontos, muchísimos fanáticos, muchísimos inteligentes también. Y esto tiene que ver con la educación, con la formación religiosa, y en la educación pues hemos tenido educación religiosa, educación estatal, educación privada, y la particularidad es que en la educación religiosa se desarrolló, que vino desde la conquista española. Recordemos que fuimos fundados por Sebastián de Benalcázar y los dominicos, en la formación religiosa, donde también llegó la Inquisición, y donde los indios eran considerados idólatras y las mujeres eran posiblemente brujas. Esta educación, donde se aprendía a rezar las Ave Marías, el Padre Nuestro, el Credo y a obedecer al curita, esta educación se ha prolongado hasta el día de hoy y tiene una fuerte influencia fundamentalmente en los Andes y en la Amazonía, con la particularidad de que la doble moral, es aquella doble moral que vivieron los españoles, porque ellos decían que Dios estaba muy arriba y el rey muy lejos, y por eso podían hacer lo que les daba la gana aquí. Y pecar era el gran negocio de la iglesia, porque para saldar los pecados, muchos ricos tenían que entregar sus propiedades, y así es como la iglesia se volvió el mayor terrateniente, no solamente en la sierra, también en la Amazonía. Y la iglesia llegó a ser tan rica que los jesuitas fueron expulsados en 1760 por no cumplir con el voto de pobreza, pues era la congregación más rica de América. Así pues, tenemos la educación estatal, en cambio, que es una educación que, a diferencia de la educación católica, que se ha caracterizado por la formación de la hipocresía, de la mentira, la educación privada, la educación estatal, se ha caracterizado por la creación de los oportunistas, de los sabidos, de los leguleyos, de los políticos. Ellos, en la educación estatal, se caracteriza porque ha sido la fuente de
los empleados públicos y además la fuente de los principales sindicatos. Y el sindicalismo ha tenido la particularidad de que, igual que en los colegios, el presidente del curso es, desde el colegio y la escuela, el más vago, el más patán, el más pendenciero, el más bullanguero, el mujeriego, el borracho, el vicioso, el malvado, el que hace el bullying. Ese es el presidente. A ese le elegimos en las escuelas y colegios estatales de presidente, lo mismo que en las universidades. Y lo reelegimos hasta que termina la universidad. Y es así como este sistema de elegir en los colegios católicos al más servil como presidente de curso y como presidente de los padres de familia, y en los colegios estatales al más sabido, al más bastardo como presidente, ha caracterizado la vocación de los ecuatorianos para elegir a gente que han sido ladrones, han sido discapacitados física y mentalmente, han hecho verdaderos robos y saqueos en el país durante el feriado bancario, están implicados en él, como por ejemplo el actual presidente, que por supuesto esperamos que limpie su nombre con una buena presidencia, pero no deja de estar presente su pasado, pues fue el superministro de Yamil Maguad. Y no solamente eso, sino que hemos elegido en el Comité Olímpico Ecuatoriano, en la Liga Barrial, en la Asamblea de Pescadores, en el Comité del Seguro Social Campesino. En todas partes se elige por lo general al que es un delincuente, pero no ha sido todavía sancionado. Es por eso que tenemos ahora en la Asamblea Nacional gente que está siendo denunciada y sancionada por ser delincuentes de cuello blanco. Pero en la escuela privada, en cambio, lo más importante, mientras que en la escuela estatal ha sido lo más importante ha sido pues la fe. Para la escuela estatal lo más importante ha sido el poder, el gobierno de turno, la filosofía del gobierno, del presidente. Para la empresa privada lo más importante ha sido el dinero. Tenemos universidades como la San Francisco, la Universidad Católica, pero básicamente las universidades privadas, a la Espíritu Santo, los colegios caros privados, que tienen por finalidad no tanto enseñar a los estudiantes, tratan de enseñarle cosas que les pueden servir fundamentalmente para ir a estudiar en el extranjero, como por ejemplo clases todas en inglés, el bachillerato internacional, etcétera, etcétera. Claro que Rafael Correa puso bachillerato internacional también en los colegios estatales, eso les golpeó en el alma a los colegios privados. Pero además, en las universidades lo que se aprende es a relacionarse entre ricos y con países ricos y con la gente poderosa de los países ricos. Entonces la Universidad de San Francisco tiene relaciones con las universidades norteamericanas y se mantiene este vínculo fundamental de fabricar individuos para conducir al Ecuador dentro de el patio trasero de los Estados Unidos, como país del patio trasero de los Estados Unidos. Se forman para continuar la línea política de la embajada norteamericana. Lo mismo, se forman para casarse bien, se forman para tener amigos con plata, para hacer negocios lucrativos, etcétera, etcétera. Ese es el fin y el objetivo final de la educación privada en Ecuador. Entonces, el conocimiento, que ahora pues tenemos el gran problema de que cambia a una velocidad extraordinaria. Recordemos que ahora el conocimiento cambia cada 16 días, el total del conocimiento humano. Ya no es un negocio como lo era antes. Antes el conocimiento era un gran negocio porque se consideraba que era un bien como el diamante, que no cambiaría en los siglos de los siglos. Pero ahora
Los conocimientos están en todas partes, están en la internet, están en el periódico, están en la televisión, están en las conversaciones con cualquier vecino. Entonces el conocimiento dejó de ser algo tan caro y tan difícil de obtener, y por tanto lo que se vende en las universidades ya no es el conocimiento. Lo que se vende en las universidades privadas es fundamentalmente la relación social. Se crea relaciones sociales inclusive con los arribistas, con los indígenas, con las minorías, con el fin de que estas minorías sirvan como mulas, como bueyes, al arado y al labrador, que es el rico que no quiere perder, la clase social que no quiere perder el control del país. Así pues, a esto se suma la información, que en esta pandemia los medios de información han sido claves y fundamentales en el proceso, porque el medio de información se ha convertido en el mecanismo mediante el cual la población aceptó la cuarentena, aceptó el distanciamiento social, se sometió, y el medio de información fue el que le permitió a Donald Trump cometer todas las barbaridades y errores que cometió para producir la tremenda mortandad que produjo en su país, igual que Bolsonaro. Y los medios de comunicación han estado más pendientes del sensacionalismo que de la verdad científica. Es por eso que los medios de comunicación han manipulado nuestra conciencia, se han inundado por medio de las fake news, inclusive en el internet, las dudas sobre las vacunas, por lo que muchas personas ni siquiera quieren vacunarse, y se han creado mitos, falsedades y verdades. La educación, la comunicación, el trabajo y la familia han sido claves para que nosotros hayamos llegado a la situación que estamos. Pero el mundo está cambiando demasiado rápido. Hoy el teletrabajo, la teleeducación, el telecomercio, todo esto que ahora ha reducido la relación tiempo-distancia, ha hecho desaparecer el tiempo, ha hecho desaparecer la distancia, nos ha acercado a todo y a todos. Es más fácil ahora comprar un pollo, que se lo traigan a la casa, que ir a comprarlo uno. Es más fácil comunicarse con la persona que tiene usted en cualquier otro continente que con la persona que vive en la misma casa, en el mismo barrio. Los del barrio son desconocidos. Es más fácil que usted sepa qué pasa en cualquier parte del mundo que sepa lo que pasa en cualquier parte del Ecuador. Esta es la revolución que estamos viviendo, la explosión que estamos viviendo y que lo cambia todo. Y en esta explosión, la comunicación y la salud han tenido un papel fundamental. Los noticieros han incluido médicos y hay programas de médicos que se dedican a transmitir información médica, lo que ha dado aliento a lo que se llama la telemedicina. La telemedicina comprende primero la consulta médica a través de internet, pero además todo lo que es la transmisión de la información, especialmente de la información médica, a través de los medios masivos de comunicación. Hoy la telecomunicación de la salud ha pasado a ser el nuevo eje de la comunicación, a tal punto que hay hasta telenovelas de médicos, telenovelas de enfermeras. Hay shows de médicos como el show del Dr. Oz, o series de televisión como el Dr. House o Good Doctor. Todo esto nos hace ver cómo la salud y la comunicación han entrado en una fase de relación tan íntima que los médicos en la universidad se ven obligados ahora a estudiar comunicación social, y los comunicadores sociales se ven obligados a estudiar medicina. Muchas gracias.